Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles una vez más. Hoy comienzo con una pequeña frase de Nelson Mandela, y él decía que una persona valiente no es aquella que no siente miedo, sino aquella que sabe conquistarlo. Hoy está con nosotros el psicólogo Ricardo Isaac Dávila con el tema de los 5 pasos para dejar de negar la realidad y solucionar tus problemas. Les dejo con él. Para mí es un honor estar con ustedes, tener la oportunidad de compartir estos 5 pasos. Primero, entender que muchas de las veces, en lugar de enfrentar los problemas o solucionarlos, tendemos a negar la realidad. En este momento, esta es la estrategia que podemos utilizar. Entonces, existen momentos en la vida en donde yo puedo dejar de tener una plática con mi esposa para solucionar un problema, la postergo, no tengo tiempo, o creer que los problemas que tengo con mi adolescente hijo es porque es su etapa. Y muchas veces, en lugar de enfrentar este tipo de situaciones, nada más le doy un aplazamiento, pero nunca llego a la solución, no concreto con estos momentos difíciles que pudiéramos estar pasando como familia. O el simple hecho de verme a la realidad, entender que tengo ya un exceso de sobrepeso, no tener ni siquiera la capacidad o el momento de decisión para subirme a la báscula. Entonces, incluso el momento de hacer ejercicio y decir no tengo tiempo, y cada vez solamente son puras justificaciones y no llego al momento de concretar y llegar a una solución en cualquiera de estas situaciones. Entonces, el día de hoy, si tú te sientes identificado, ahora vamos a aprender otra forma de poder llegar a la solución de los problemas. Número 1. Tomar conciencia. Es importante primero darte cuenta de en qué momentos de la vida te has sentido de esta manera y lo has pensado. Este tipo de comportamientos también se ven reflejados y nos llevan a situaciones complicadas. Si tú no te atreves a ser consciente, a darte cuenta de esta realidad, lo más normal es que el síntoma solamente se va a aplazar y entonces las situaciones serán devastadoras. Es importante que nosotros podamos entender que si no hacemos conciencia de estas situaciones que nos complican la vida, que en lugar de llegar a la solución solamente vamos a generar más frustración, más angustia, más ansiedad, y constantemente tendremos esos pensamientos que nos van a hacer sentir muy mal ante las situaciones. Entonces no lo resolvemos. Ya que tú te diste cuenta de dónde está el problema, que identificaste el factor fundamental del por qué te llevó al problema o la complicación, ahora sí es momento de hacerte responsable de estas acciones. Quizá quisieras tener la oportunidad de decirle al otro que lo resuelva, esperar que divinamente se resuelva, pero muchas de las veces la primera etapa para resolverlo eres tú. Entonces te invito a que tú te hagas responsable de estas acciones, que sepas que siempre va a tener consecuencias. A lo mejor no siempre las consecuencias son la forma agradable o desagradable. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas, y dentro de lo que nosotros muchas veces rechazamos esa forma de sentirnos mal, sentir culpa, sentir esos pensamientos catástrofes, que en lugar de sentirme una persona mejor, en lugar de verlo así, tendemos a tener un pensamiento negativo de uno mismo, generalizando que siempre voy a ser así. Número 2. Entender que solamente negar la realidad llevará a complicar las cosas, y que al final de cuentas poco a poco se irá agravando cada una de las situaciones que vivo. Si yo no resuelvo, si no concreto, lo más normal es que yo tenga pensamientos que me generarán angustia. A estos pensamientos le llamamos un efecto de rumiación. No me llevan a solucionar el problema, pero sí me llevan a generar emociones que constantemente me hacen sentir esa angustia, ese temor, esa preocupación, y que al final de cuentas solamente queda en esa película de terror que podemos hacernos mentalmente, pero que nunca nos va a llevar a dar el siguiente paso. Número 3. Destapar los miedos. Te invito a que hagas conciencia de cuáles son los temores que realmente esconden o están detrás de ese problema. Muchas veces puede ser la vergüenza, el qué dirán, o el miedo al compromiso, etc. Existen muchas razones que pudieran ser el factor, pero siempre en la compañía de este miedo, que hace que en lugar de enfrentar la situación, la evitemos. Entonces, estas conductas evitativas no llevarán a resolver el problema, sino que complicarían cada vez más. El ser humano
también tiene esa parte protectora del miedo. El miedo socialmente lo hemos visto como un factor que es negativo y muchas veces vergonzoso, pero cuando tú te das cuenta que es tu propio factor de autoprotección, entenderás que es sí una parte limitante en el momento que vives la angustia o los pensamientos o las consecuencias, pero también sabes que ese límite es la forma en que tú lo puedes superar. Entonces el miedo, en lugar de ser un limitante, se puede volver positivo, y ese miedo positivo te ayuda a crecer constantemente. Solamente cuando tú tomas la rienda, cuando tú decides enfrentar la situación con acciones concretas que te permitan resolverlo de una manera más sana o más tranquila, entonces te darás cuenta de que el miedo no fue ese factor que te va a limitar, sino al revés, la oportunidad de seguir avanzando en esta vida, porque estas situaciones complicadas cualquier ser humano las va a enfrentar, pero depende de ti que tú llegues a la solución. Número 4. Tú no eres tus conductas. Esto significa que no porque una vez caíste en el fracaso, toda la vida vas a ser un fracasado y vas a traer esa etiqueta en la cabeza de que eres el más fracasado del mundo. Error. Permítete darte la oportunidad de comprender que existen muchas formas en que se resuelve el problema, pero a veces no es como tú lo esperabas o como tú lo planeabas, pero siempre va a llegar a un resultado. A veces tú puedes esperar que se resuelva con color de rosa, como muchas veces en el plano romántico lo entenderíamos, pero también a veces existe una resolución negativa y que aunque no me guste, es necesario que yo pueda salir adelante sin importar cómo me sienta en ese momento, sino al revés, ¿qué hice yo para poder decir, lo logré? A lo mejor no era lo que esperaba, pero en este momento logré concretar el problema, lo solucioné, siempre y cuando yo dé mi 100% y no crea que todos los demás tienen que resolver mi vida. Número 5. Cambiar de enfoque. Primero te invito a que te preguntes, ¿realmente la forma en que has estado tú resolviendo las cosas ha sido la adecuada? Te invito a que analices qué funcionó y qué no funcionó. Muchas veces dentro de esta capacidad de analizar, cuando tú comprendes la verdadera razón o el motivo por cuál fue el problema, que muchas veces no es tan complicado como tú lo estás viendo, te darás cuenta del tipo de forma o estrategia que utilizarás para poder resolver en la vida futura. Probablemente no puedes regresar al pasado, no puedes resolver tus problemas que en algún momento fueron tan dolorosos, pero sí el futuro, y depende de ti. Si el enfoque que estás usando no te lleva y siempre tropiezas con la misma piedra, entonces no te llevó a poder tener una solución saludable. Si tú, en cambio, tienes una forma de análisis, te das un momento de empezar a imaginar, de ver las soluciones posibles, entenderás que existirá no una solución, sino 1000 soluciones para un problema, pero depende de tu creatividad. Entonces te invito a que también puedas tú ver tu problema de diferentes posturas o puntos de vista. Probablemente no significa que vayas y preguntes a los demás cómo lo resuelvo, sino que tú busques la forma de darles diferentes soluciones a este problema y comprenderás que no es tan complicado como tú lo estás viendo. Solamente que la crisis o el momento de angustia hace que no encuentres esos pensamientos adecuados y en lugar de generar respuestas positivas o conductas de confrontación, te llevará continuamente a evitar el problema. Entonces, cuando tú estés en estas situaciones y te des cuenta de que estás negando la realidad, ahora te invito a que seas consciente y pongas manos a la obra. Quiero despedirme con esta frase que es con la que más me identifico: por amor a Dios y por amor a la humanidad. Agradezco a Ricardo por su colaboración. Yo me despido, que Dios les bendiga y hasta la próxima.